no a un partido político, sino a un hombre con propuestas claras y transparentes y ejecutables que vemos reflejadas en la valía de Guillermo Lasso. Nos encontramos apoyando sus propuestas y estamos convencidos de que con cada una de ellas el país entero va a salir de la inestabilidad económica en la que se encuentra, de la inestabilidad política y social y también judicial. Creemos que no aguanta más el país que sus hijos e hijas se queden en las casas porque no pudieron acceder a una universidad. Estamos conscientes que el gobierno que pasó fue el gobierno más elitista de la historia porque puso por encima de lo humano la inteligencia, creyendo que un joven que asista a una universidad en 2 horas o 1 hora de un examen que es tomado puede medir su inteligencia cognitiva cuando no es así. Porque todo joven cuando va a rendir un examen, nadie sabe en el estado que lo hace, si va con problemas en el hogar, si ha sido víctima de maltrato, si comió en ese momento y por 2 segundos le miden su coeficiente intelectual, es medir, nada más, y lo condenan al olvido cuando en ese ciclo, ese año que esa joven no estudió, puede enamorarse a temprana edad y tener un embarazo precoz. Cuando ese joven en ese año o ese ciclo que no estudió puede insertarse en las drogas, insertarse en el alcohol o estar en malas compañías y dedicarse a cualquier cosa menos a estudiar. Y ese padre que vio en ese hijo el reflejo de su vida se encuentra con un sueño roto porque el Estado le negó el derecho que reza en la Constitución, pero que no lo hicieron válido por una prueba del CENESID que coartaba el derecho al estudio de los ecuatorianos. Todo y eso no puede darse más. Todo esto tiene que cambiar. El tema de las tasas de interés de la banca, ahora hablan del banquero, el banquero censurando el libre derecho a la empresa que tiene todo ciudadano, censurando la banca que ha sido parte del desarrollo de los pueblos, porque quien no tiene recursos en la banca. Está evidenciado una y otra vez que Guillermo Lasso no tuvo nada que ver en el feriado bancario, porque fue una decisión del presidente de aquel entonces y recibieron los privilegios quienes eran parte de la banca. Es necesario que el pueblo se dé un baño de verdad. Ya estamos cansados del autoritarismo, la imposición, la dedocracia y todo lo que ha venido polulando en estos 15 años de proyecto de la Revolución Ciudadana. Un proyecto al cual pertenecí y hoy día lo digo con la frente en alto y con las manos limpias. Me arrepiento de haberlo hecho. ¿Y saben por qué lo hago ahora? Porque no podía quedarme en mi casa esperando que el Ecuador, en el país, voten por quien sea y el Ecuador se lo lleven donde sea. Porque dije, no es de humano, no es de ciudadana, no es de una mujer con valores, como me lo enseñó mi madre, que me quede sentada esperando lo que pueda pasar con mi país. Y tengo que decir mi verdad y tengo que alzar la voz y decirles a los ecuatorianos, a los esmeraldeños, que el proyecto de la Revolución Ciudadana fue un proyecto de mentira, que lo único que se dio fue el saqueo a las arcas del Estado, que con los 1.500 millones que se robaron de la refinería del Pacífico, hoy día si hubieran hecho prevención, la gente tuviera que comer en sus hogares, tuvieran vivienda digna, no estuvieran 5 familias viviendo en una casa de 2x2 y de 3x3 con paredes de cartón y techo de zinc. Son cosas que tienen que cambiar de manera profunda en esta patria. Con una economía sostenible y sustentable viviéramos si esa plata lo hubieran invertido en lo social en este país. Claro que hicieron obras, hicieron escuelas del milenio, pero ¿qué escuelas del milenio? Elefantes blancos, porque jamás apostaron por la ruralidad. No apostaron por llevar vías de primer orden, porque habían jóvenes, niños y niñas que todavía se encuentran en sus casas sin el acceso a la educación, porque todavía tienen que salir 3 y 4 horas en caballo y 3 horas a pie para llegar a los elefantes blancos y por eso se encuentran sin estudiar, porque no coordinaron las acciones con los diferentes organismos de elección popular. Los gobiernos autónomos descentralizados hicieron vías para que los jóvenes se puedan insertar al área educativa. Y por cada escuela del milenio se robaron la plata del 2, y hay que decirlo. Por cada vía que construyeron se robaron con sobreprecio las vías de 2 más. Por cada hospital que hicieron se robaron la plata de 2 más. Eso fue lo que pasó en el país, donde pululó la delincuencia y nosotros, los ecuatorianos, solamente podíamos decir, no importa que roben, lo importante es que están haciendo. Palabra que hay que desterrar de nuestro
nuestra vida, porque si lo permitimos estamos siendo cómplices silenciosos del robo y el saqueo a las arcas del Estado. Y por eso nos encontramos aquí, estimado compañero comunicador. Dice, para corregir y darse por cuenta. Supuesto. Lazo representa entonces la tesis totalmente contraria, opuesta a lo que usted ha señalado. Si las células del cuerpo, si el cuerpo humano, para estar en perfecto estado de salud, tiene que permitir que las células del cuerpo se renoven, ¿cómo no permitir que un nuevo estado nos lidere? Por lo menos tenemos la duda razonable que algo distinto puede darse, comparado con lo que ya conocemos y ya sabemos lo que va a pasar. 4 años de inestabilidad vivimos con Lenín Moreno porque se lo tildó 4 años de traidor. ¿Y por qué? Porque no quiso obedecer al amo. Y hay que decirlo así. ¿Acaso Rafael Correa no tildó de traidor a Lenín Moreno porque no quiso darle todos los ministerios? Rafael Correa puso los asambleístas en la administración de Moreno, puso todos los gobernadores. Lenín Moreno solamente pudo poner el del Guayas y el de Esmeraldas. Cuando quiso poner todos los ministros, Lenín Moreno le dijo, no, yo también soy presidente, yo también he sido elegido, yo también tengo derecho a poner ministros. ¿Pero por qué quería poner todos los ministros? No recordarán, pueblo ecuatoriano, que en la época de la revolución, de la administración de la presidencia de Rafael Correa, los ministros, por más que se los denunciaran, solamente los cambiaban de un ministerio a otro. ¿Por qué Betitola pasó por tantos ministerios? Doris Solís, los Patiño, los Alvarado. ¿Ah? ¿Por qué pasaron por tantos ministerios? María Los Ángeles Duarte pasó por más de 3 ministerios. Porque era el mismo círculo. ¿Cuánto nos hablaron de la transformación a la Constitución y se elaboró una constituyente? Era para quitarles prebendas en las leyes al dichoso grupo de la larga noche neoliberal. Pero hicieron nuevas leyes para favorecer a otro grupo e investirlos de poder. Tenían el poder de todas las instancias del Estado, dominaban toda la cosa pública y no vieron el lado humano del hombre. Jamás se acordaron que la gente comía, que la gente necesitaba trabajo, y es el reflejo de lo que vimos hoy. Por eso 4 años de inestabilidad de un gobierno al que el que estaba desde afuera, Rafael Correa, no le importó tachar de traidor a ese presidente que lideraba a los ecuatorianos, que dirigía el Estado ecuatoriano, y si tenían inestabilidad un gobierno, tenía inestabilidad el pueblo, porque ¿quién le presta algo a un presidente? ¿Quién le presta recursos a un presidente cuyo ex líder le está diciendo todos los días que es un traidor, le está diciendo que lo van a sacar de la presidencia? Nadie. Por eso ese gobierno se vio obligado a prestar dinero al Fondo Monetario Internacional, a la banca internacional, y estamos endeudados hasta ahora. ¿Acaso el sobreprecio en las medicinas, los hospitales, es de Lenín Moreno? No nos engañemos. Eso viene de la época de la revolución, porque nosotros como militantes muchas veces los denunciamos. Hospitales. ¿No se recordarán ustedes que cuando se denunció a la ministra de Salud de aquel entonces, la llevó a ser parte de su círculo más cercano? La puso ministra de Economía y después la puso de secretaria de su despacho. Por favor, eso fue lo que pasó en la revolución. Condecoraban la delincuencia, le rendían honores a la delincuencia, dando a ministerios ministros más elevados a quienes robaban. Y eso nosotros lo denunciábamos como militante al interno. Bendita frase. Mala frase, orgánico. Eso de la organicidad es lo peor que puede pasar en un movimiento. Ahora usted está por otra tendencia. ¿Por qué apoyar y cuál es el sentir? Y usted que ha estado en los barrios y todo, ¿cómo se observa la situación? Lo que está pasando en Esmeraldas, y es el reflejo de todo lo que pasa en el país, es una necesidad de cambio. Recorrimos el cantón Quinindé, pasamos por Bicha, fuimos hasta Quinindé, cruzamos al nuevo Quinindé, estuvimos por los barrios altos del mismo cantón, avanzamos hasta la Independencia, y imagínense que pasaban en los buses y nos decían pónganos stickers de Guillermo Lazo, en las casas nos llamaban y yo quiero una publicidad, yo quiero una propaganda. Siento que el fervor y el deseo de cambio, de cambios verdaderos y reales con nuevas propuestas, es un sentir no de quienes hacemos este grupo, no de quienes lideran el apoyo solamente a Guillermo Lazo, sino del pueblo ecuatoriano. Es una necesidad de algo nuevo, algo distinto, de que el Estado respire armonía entre quienes vivimos aquí. Ya basta, como quien dice, de esa división entre negros, blancos, cholos, mestizos, esa división que nos quisieron someter y meter en la cabeza de que el rico era nuestro enemigo y nosotros pobres éramos los esclavos, y que teníamos que siempre insultarlos, si es posible se los veíamos, porque el que hizo gran empresa era nuestro enemigo porque nos habían aprovechado y mientras nos estaban robando los mismos ministros de la revolución. Lo que vimos ayer cuando recorrimos los recintos de
Vuelta Larga, Tabiazo, Carlos Concha, es una algarabía, esto es un triunfo rotundo, le ¿Qué decimos, decirle estimados a las pocas compañeros. horas que quedan para las elecciones a ese sector de indeciso? A ese el sector de indeciso que está marcado por la juventud, por hombres, por mujeres, decirles que el 11 de abril no va a ser un día cualquiera, que el 11 de abril tenemos que vestirnos de gala y plasmar esa rayita con muchísima responsabilidad, porque en esa pequeña lineecita está el futuro de esta patria, el cambio rotundo del pasado a un presente próspero, productivo y feliz, o a hundir la patria y sumergirla en la más completa miseria y abandono. O escogemos el cambio o escogemos lo que ya no venía liderando y gobernando, que estaba dopado de corrupción y de miseria. Ese es mi llamado que le hago a quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación, que no se dejen confundir con las mentiras de siempre. Socialismo y revolución que no existió más que en unos cuantos que se dedicaron a robar. Lo que está pasando en Venezuela no es mentira. Siempre digo yo, nadie abandona un hogar porque es feliz, nadie abandona su país porque lo tiene todo. Es lamentable ver hombres y mujeres que cruzan fronteras con sus hijos en hombro aguantando hambre, jovencitas que se encuentran en este momento en prostíbulos de tantos países, jóvenes que son acribillados, muertos y hasta sin identidad porque se sumergen en las drogas. Nadie abandona un país porque lo tiene todo. Y lo que pasa en Venezuela es el reflejo de lo que pasará en nuestro país si apostamos por un socialismo de mentira, de falsedad y engaño. Nuestra invitación a votar por Guillermo Lazo, porque consideramos es la imagen perfecta de aquel que construyó desde abajo un imperio y lo quiere poner al servicio, sus conocimientos del pueblo ecuatoriano. Ok, le agradecemos a Laura.